Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz, sonrisas y momentos que los llenen de energía positiva. Hoy nos adentramos en un tema que estoy absolutamente segura, va a hacer latir más rápido sus corazones, especialmente si son de esos románticos empedernidos, amantes de las historias de amor que nos roban el aliento y de las parejas que parecen haber sido tejidas con los hilos más finos del destino, sacadas directamente de una película de ensueño. Porque sí, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de un instante que ha provocado suspiros, aplausos y hasta lágrimas de emoción en miles de personas, un momento que encapsula a la perfección la esencia de la magia y el romance puro. Kerem Bürsin cantando para Hande Erçel, así es. Han oído bien, y si aún no han tenido el placer de presenciarlo, prepárense para ser transportados. Un gesto tan íntimo, tan personal y tan profundamente conmovedor que merecía ser contado, revivido y analizado con todos y cada uno de ustedes. Este vídeo va a ser mucho más que un simple relato. Será un viaje a través de ese momento tan comentado, explorando a fondo el contexto que lo rodeó, las emociones crudas que desató y el impacto que tuvo, no solo en la pareja misma, sino en la legión de fans que han seguido de cerca su apasionante historia. Vamos a desgranar meticulosamente qué fue lo que lo hizo tan extraordinariamente especial, porque generó tanta conmoción y cómo este tipo de gestos, tan genuinos y sinceros, tienen el poder de fortalecer una relación en múltiples niveles, tanto en la esfera privada y real, como en la percepción pública, esa que a menudo idealiza y admira. Prepárense para sumergirse en una atmósfera cargada de amor, admiración, y sí, un poquito de esa envidia sana que surge cuando presenciamos algo tan hermoso. Porque hoy, vamos a hablar de un acto de amor en su máxima expresión, una serenata moderna que ha quedado grabada en la memoria colectiva de los amantes del romance. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la sinceridad que me caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. Clicando ese botón de suscripción y lo más importante, activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Prometemos seguir trayéndoles historias fascinantes, análisis profundos, chismes jugosos y todo lo que gira en torno a sus celebridades favoritas. Su apoyo significa el mundo para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, ¿están listos para dejarse envolver por la magia? Vamos a empezar. El escenario, la penumbra de la noche, la atmósfera cargada de expectativa, todo parecía estar orquestado a la perfección para un momento que estaba destinado a ser inolvidable. Imaginen la escena, Hande Erçel, siempre radiante, deslumbrante con esa luz propia que la caracteriza, rodeada de lo que parecía ser un ambiente íntimo y acogedor. Quizás era una celebración especial, una reunión privada, o simplemente una velada que se sentía única. Y entonces, como sacado de un sueño, emerge Kerem Bürsin. No con un discurso, no con palabras convencionales, sino con la universalidad y la emoción de la música. Y no cualquier música, sino una melodía interpretada por él mismo, una pieza musical que nacía directamente de su alma y estaba dedicada enteramente a ella. Pero no es solo el hecho de que cantara lo que lo hizo tan especial. Es la forma en que lo hizo. La manera en que la mirada de Kerem se encontraba con la de Hande, una conexión visual que lo decía todo, una complicidad que traspasaba la distancia. La entrega incondicional en su voz, esa vibración que transmitía cada sentimiento, cada palabra. La emoción palpable que flotaba en el aire, tan densa que casi se podía tocar. No era una actuación para un público masivo, no era un concierto con luces y focos. Era un regalo personal, una serenata moderna, una declaración de amor en su forma más pura y artística. Un gesto que, sin importar si se presenció en vivo o a través de una pantalla, llegaba directo al corazón de quienes seguían con devoción su historia de amor. Para comprender la verdadera magnitud de este gesto, debemos retroceder un poco y recordar el contexto en el que su relación floreció. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la que se convertiría en una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Sen Kalkam. Allí interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja ficticia que, desde el primer momento, conquistó los corazones de millones de espectadores en Turquía y, rápidamente, en cada rincón del mundo. La química entre ellos era tan evidente, tan eléctrica, que era casi imposible de ignorar. Los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por la intensidad de sus miradas y la naturalidad de sus interacciones.
Lo que al principio era pura especulación, pronto se convirtió en una realidad confirmada, y su amor en la vida real se transformó en uno de los temas más comentados y celebrados en el universo del entretenimiento global. La serie Senkalkapm no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. Y en el epicentro de este fenómeno se encontraban Kerem y Hande. Su relación se convirtió en un foco constante de atención mediática y de adoración por parte de los fans. Cada aparición pública juntos, cada publicación en sus redes sociales, cada comentario, por insignificante que pareciera, era analizado al milímetro por una base de fans increíblemente apasionada y leal. Eran considerados casi unánimemente la pareja perfecta, el ideal romántico, y cualquier muestra de afecto, cualquier gesto de amor entre ellos, era celebrado con un júbilo desbordante. En este ambiente de intensa admiración y escrutinio constante, un acto tan personal y vulnerable como Kerem cantando para Hande adquirió una resonancia y un significado aún mayores. Pensemos por un momento en la letra de una canción de amor. ¿Qué nos transmiten generalmente? Admiración profunda, devoción inquebrantable, la afirmación de la importancia vital de la persona amada en la vida de quien canta. Cuando Kerem Bürsin tomó la decisión de cantar para Hande Erçel, no solo le estaba dedicando una melodía y unas palabras. Le estaba compartiendo una parte íntima de sí mismo. Le estaba ofreciendo su talento musical, esa faceta artística que quizás no todos conocían en profundidad. Le estaba mostrando su vulnerabilidad, abriéndose de una manera muy personal. Y sobre todo le estaba regalando una expresión palpable de su profundo cariño, de su amor incondicional. Es un acto que trasciende las palabras cotidianas, es una manifestación artística de sus sentimientos más puros, una forma de decir te amo que resuena en el alma. ¿Y qué hacía que este momento particular fuera tan excepcionalmente romántico? No es un solo factor, sino la mágica conjunción de varios elementos que se entrelazaron para crear esta experiencia inolvidable. En primer lugar, y quizás el más importante, la asterisco intimidad. A pesar de que pudiera haber testigos, o de que la escena fuera compartida posteriormente en redes sociales, el acto en sí se sentía profundamente personal y privado. No era un gran despliegue de producción, no era un espectáculo para las masas. Era un momento íntimo para dos, un instante que, aunque amplificado por la emoción de quienes lo presenciaban o lo veían, se sentía como un secreto compartido, un regalo exclusivo. En segundo lugar, la asterisco entrega. Kerem no se limitó a recitar unas líneas, o a entonar una melodía de manera superficial. Se volcó por completo en la interpretación. La forma en que sus ojos buscaban los de Hande, esa conexión constante que establecía con ella a través de la mirada, la pasión palpable en su voz, la cadencia de su canto, todo ello indicaba una conexión emocional profunda y sincera, un lazo que iba más allá de la superficie. Era la manifestación de un sentimiento genuino, de un amor que se expresaba en cada nota, en cada matiz vocal. Y por supuesto, la asterisco originalidad. Si bien cantar para tu pareja es un gesto atemporal, un clásico del romanticismo, en la era digital en la que vivimos, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y todo parece efímero, un acto así resalta de manera extraordinaria. Es un recordatorio poderoso de que el romance verdadero, el que nace del corazón, aún existe y se manifiesta en gestos genuinos, personales y que requieren un esfuerzo consciente. Es una pincelada de autenticidad en un mundo a menudo saturado de apariencias. Cuando la noticia de este evento, o quizás el propio vídeo, comenzó a circular por las redes sociales y los medios de comunicación, la reacción de los fans fue instantánea y abrumadora. Las plataformas digitales se inundaron de un caudal de comentarios, mensajes de admiración, declaraciones de amor y, por supuesto, de muchísima emoción. Qué románticos son la pareja perfecta, me muero de amor con ellos, este es el amor que todas soñamos. Estos eran solo algunos de los mensajes que se podían leer, un reflejo del impacto que este gesto tuvo en el público. Los fans vieron en este acto no solo una muestra de afecto, sino una confirmación de la profundidad de su amor, una prueba tangible de que su relación era tan real, tan apasionada y tan mágica como los personajes que interpretaron en la pantalla, esos que los catapultaron a la fama. La interpretación vocal de Kerem, cargada de sentimiento, sumada a la reacción de Hande, quien seguramente estaba visiblemente conmovida, emocionada hasta las lágrimas quizás, crearon una imagen icónica que quedó grabada en la memoria colectiva. Hande, con esa dulzura y esa gracia que la caracterizan, debió sentirse profundamente especial, valorada y amada. Es un momento que trasciende la esfera de lo privado y se convierte en parte de la narrativa compartida,
en un capítulo más de esa historia de amor que sus seguidores han adoptado como propia. Este tipo de gestos, tan cargados de significado, tienen un poder increíble para fortalecer una relación. En la vorágine de la fama, donde las vidas de las celebridades a menudo están expuestas al escrutinio público constante, donde cada paso es analizado y cada error magnificado, encontrar y cultivar momentos de conexión genuina y personal se vuelve fundamental. Cantar para tu pareja, dedicarle una canción, es una forma poderosa de decirle, eres importante para mí, te admiro, te quiero profundamente de una manera que va mucho más allá de las palabras cotidianas. Es una inversión emocional, un acto que nutre el vínculo, lo hace más sólido y resistente ante las adversidades. Además, para una pareja que se conoció trabajando, donde la química en pantalla se tradujo de manera tan espectacular a la vida real, estos momentos de reafirmación de su amor se vuelven aún más significativos. Es como si continuaran escribiendo su propia historia de amor, no solo en la ficción que los unió, sino en su propia vida, creando sus propios capítulos de romance y complicidad. Y para los fans que invierten emocionalmente en las vidas y relaciones de sus ídolos, presenciar o ser testigos de estos actos románticos les permite seguir soñando, les inspira a creer en la posibilidad del amor verdadero y duradero. Podríamos incluso especular, y es parte de la diversión de analizar estos momentos, sobre la canción que Kerem eligió. Sería una melodía que tuviera un significado especial y profundo para ellos, quizás ligada a un recuerdo compartido. Una pieza musical que él mismo hubiera compuesto, mostrando una faceta aún más íntima de su creatividad y su amor. O quizás una canción popular cuyo mensaje resonara perfectamente con sus sentimientos, una banda sonora para su relación. Sea cual sea la elección, el hecho innegable es que se tomó el tiempo, el esfuerzo y la dedicación de prepararla e interpretarla para Ande. Es eso lo que verdaderamente importa. Es un regalo que brota del corazón, un detalle que demuestra cuánto la conoce, cuánto la valora y cuánto está dispuesto a invertir en su relación. Este momento, aunque específico y ligado a una pareja en particular, nos deja una enseñanza valiosa a todos. El romance no se trata únicamente de grandes gestos públicos, de demostraciones ostentosas. A menudo reside en esos pequeños detalles, en esos gestos cotidianos que demuestran amor, aprecio y atención. Una canción inesperada, una carta escrita a mano, una cena sorpresa preparada con esmero, son todas maneras significativas de decirle a la persona que amamos que está en nuestros pensamientos, que ocupa un lugar privilegiado en nuestro corazón. Y cuando se trata de figuras públicas, estos gestos tienen la particularidad de amplificarse, de inspirar a miles de seguidores y de crear momentos memorables que perduran en el tiempo. La repercusión en las redes sociales, como ya hemos mencionado, es un factor crucial en la era digital. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, un momento tan íntimo y emotivo como este puede volverse viral en cuestión de minutos. Y esto, lejos de ser algo negativo, puede convertirse en una oportunidad invaluable para que la pareja comparta un fragmento más auténtico de su mundo con sus fans, generando una conexión aún más fuerte y un lazo de lealtad. La admiración que generan estos gestos románticos se traduce, de manera muy tangible, en un apoyo continuo y en una fidelidad inquebrantable por parte de la audiencia. Y es que Kerem Bürsin y Hande Erçel se han consolidado como mucho más que simplemente actores. Se han convertido en un referente, en un modelo de una relación moderna, donde la profesionalidad en el ámbito laboral se fusiona de manera armoniosa con el amor personal. Donde la admiración mutua es palpable en cada interacción, y donde los gestos románticos, como este de cantar, actúan como la chispa vital que mantiene viva y radiante la llama de su relación. Son un ejemplo de que es posible construir un amor sólido y apasionado en el ojo público. En resumen, el momento en que Kerem Bürsin cantó para Hande Erçel fue mucho más que una simple anécdota de la farándula. Fue la manifestación pura y genuina de un amor sincero, un gesto romántico que resonó profundamente en los corazones de miles de personas. Nos recordó la importancia fundamental de expresar nuestros sentimientos, de dedicar tiempo, esfuerzo y creatividad a las personas que amamos, y de cómo el arte, en este caso la música, puede ser un vehículo increíblemente poderoso y emotivo para comunicar el amor en su forma más bella. Fue un instante de pura magia, de conexión profunda y significativa, y un recordatorio eterno de que el romance, en su expresión más hermosa y auténtica, está intrínsecamente ligado a esos detalles que nos en suspirar, nos conmueven y nos llenan de esperanza. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por este romántico y conmovedor momento.
Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo al revivirlo, al analizar cada uno de sus matices y al reflexionar sobre su significado. Fue un verdadero placer y un honor compartir estas reflexiones con todos ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su presencia aquí, su energía y su interés significan el mundo para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Ahora, la pregunta que queda en el aire y que me encantaría que respondieran: ¿qué les pareció este gesto tan especial de Kerem hacia Hande? ¿Creen que este tipo de actos tan personales y dedicados son realmente importantes y tienen un impacto significativo en una relación? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantará leer sus opiniones, sus experiencias y debatir juntos sobre este fascinante tema. Y si disfrutaron de este vídeo y desean ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es vital. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que también son fervientes fans de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras futuras aventuras y de formar parte de nuestra creciente comunidad. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más momentos que nos harán suspirar. Hasta pronto.